Las primeras lluvias de septiembre anuncian ya el final de verano. La próxima semana vamos a estrenar nueva estación, el otoño entrará. Y va a entrar fuerte porque tenemos cosas muy importantes y eventos muy importantes de los que hablar a lo largo de esta temporada. Pero antes vamos a presentar a nuestros tertulianos, a los que nos van a acompañar durante estos miércoles. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de la Picota en Televisión Extremeña. Hoy están con nosotros Juan Viera. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Después de esa lucha que has tenido, bueno, ese gran trabajo, digo lucha, pero lucha social, y sigue siempre en plena lucha social. Ahí estamos. Pero con ese trabajo desarrollado en las elecciones, ¿no? Sí, bueno, y ahora estamos peleando con el tema de las ayudas a libros de texto, cuestiones educativas, y estamos también con el tema de los convenios agrícolas y los rebuscos. Hemos tenido entrevistas con la delegada del Gobierno, con el consejero de Agricultura, ya dimitido, con Santos Horna. O sea, habéis sido de los últimos que habéis negociado con él. Sí. Y bueno, las perspectivas son positivas para que se dé el tema del rebusco, se lleve a cabo, como se ha llevado tradicionalmente, y bueno, en la cuestión de los convenios agrícolas estamos presionando para que se cumplan, sobre todo ahora en la época de la vendimia y en un futuro en la recogida de la aceituna, para que se cumplan los convenios agrícolas y se dé una situación pues de justicia como se debe dar en las relaciones laborales, a pesar de la situación en la que están las relaciones laborales en este país. Y sobre todo en el campo, ciertamente. En el campo. Vamos a presentar a nuestro otro tertuliano que nos va a acompañar durante estos miércoles. Vamos a saludar a Antonio Vélez. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, Antonio Vélez no necesita presentación porque bueno, ya es más que conocido, exalcalde de Mérida, actualmente es portavoz del SIES, de Socialistas Independientes de Extremadura, un poco el artífice de ese pacto que se ha llevado a cabo con el Partido Socialista y que le ha dado la presidencia tanto a Guillermo Fernández Vara como a la alcaldía Antonio Rodríguez Osuna en Mérida. En fin, los dos curiosamente estáis jubilados, porque tú llevas muy poquito tiempo jubilado, Antonio Vélez lo lleva un poquito más, pero creo que con más actividad que nunca. Sí, es verdad. Yo mi mujer dice, bueno, ya una historia esta de machacando continuamente y en la realidad esta tan complicada, bueno, con un elemento que por fin, por lo menos nos suaviza, que es la lluvia, ¿no? Aunque pueda parecer un elemento externo al margen pero la lluvia, las expectativas de alguna lluvia fina y regeneradora en el sentido bueno de la honorabilidad y del sentido común en Cataluña, que es una referencia complicada, pero que preocupa, y lógicamente a esta especie de clamor general en España por el empleo y por la situación de una región como Extremadura con complicaciones. Curiosamente, la última encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, se sigue apuntando como principal problema, por encima de lo de Cataluña, pese a que es el que se lleva la palma en todas las noticias y en todos los informativos, es el empleo. El empleo sigue siendo la primera preocupación de todos los españoles, ciertamente. Bueno, vamos a hablar de economía. Yo decía que hacía aguas un poco la economía, precisamente lo tienen difícil, sobre todo los que están gobernando en estos momentos las instituciones. Hoy hemos tenido alguna referencia más acerca de una carta que ha recibido la Junta de Extremadura del Ministerio de Economía y Hacienda, que le instaba a regularizar el pago a proveedores, una carta que ya se envió en el mes de marzo al anterior ejecutivo de José Antonio Monago y que no ha sido respondida, y que bueno, ahora tendrán que afrontar con, además de un plan financiero, pues con un plan también de tesorería para elaborar un plan para que los proveedores puedan cobrar, sobre todo los del SES, el que debe 450 millones de euros, nada más y nada menos. Pero antes vamos a hablar de algo más grato. Hoy se ha firmado un convenio en la presidencia de la Junta de Extremadura entre el Ayuntamiento de Mérida y la Academia Iberoamericana de Gastronomía, con motivo precisamente de la celebración que va a comenzar en 2016 de la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica, que va a desarrollarse en la ciudad de Mérida. Es un convenio que abre las puertas a una partida más, o nunca mejor dicho, a abrir una puerta nueva hacia un elemento más de turismo en la capital de Extremadura, pero no solo en la ciudad, sino en toda la comunidad. Debe y puede ser aprovechada por toda la comunidad. Se ha presentado, como hemos dicho, se van a hacer varias actuaciones, entre ellas en el mes de octubre
parece ser que es probable, todavía no está confirmado, que pueda celebrarse aquí la Asamblea General de la Academia Iberoamericana de Gastronomía en Mérida. En octubre se va a presentar en la Casa de América en Madrid, y el relevo, que en estos momentos ostenta de la capitalidad la ciudad mexicana de Guanajuato, se va a realizar en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, en Madrid Fusión, cuando Mérida comenzará a disfrutar de esa capitalidad iberoamericana de la gastronomía. La Junta de Extremadura, por voz de su presidente Guillermo Fernández Vara, ha dicho que la Junta, la Administración Regional, va a estar ahí para todo lo que se necesite, es decir, va a apoyarla, aunque no se ha hablado de dinero. No sabemos cuál va a ser la aportación de la Administración Regional a esta capitalidad. Bueno, yo en estos temas siempre estoy en línea con apoyar, porque son elementos que se acoplan perfectamente a una ciudad con la entidad de Mérida, como una referencia importante. No olvidemos que Mérida tiene dos equivalentes, dos homónimas capitales de estado en Venezuela, el estado de los Andes, y en México también, la Mérida de Yucatán, una ciudad muy importante, con universidades. La Universidad Católica de Venezuela está en la Mérida de los Andes. Cierto. A ver si toma nota, y Mérida tiene una dotación universitaria en orden a su realidad capitalina. Y yo ahora yo estoy más tranquilo con esto porque ha entrado el ayuntamiento actual. El lunes, vas a permitir un inciso, entrevistamos precisamente al presidente de la Cámara de Comercio de Mérida de Venezuela. ¿No? Y nos va a hablar precisamente de la Universidad de Mérida, Venezuela, que creo que son casi 60.000 estudiantes lo que tiene. Y que tiene una imagen internacional importante. Y es un poco el nombre, el elemento complementario es Mérida de los Caballeros, el estado de andino de Mérida de los Andes, lleva en Venezuela, un país tan pasional, tan, llamémosle en ciertos aspectos, en el mundo más marítimo, más petrolero, más violento, más fuerte. Sin embargo, tiene una referencia, es una referencia hidalga, una referencia noble, es una referencia, bueno, es un tipo, una referencia tipo, que le da entidad. Entonces, yo vuelvo a decir, estoy ahora mismo satisfecho en la medida que la Junta entra en este tema, le puede dar otro valor en orden a lo que pudo hacer en un momento determinado, quizás porque le faltaba gestión que expresar. Me refiero al señor Acedo, que se sacó un tema de la manga pensando, no él, lo plantearon, se lo trajeron de la mano a otra gente, de las Méridas del mundo, de las relaciones internacionales, pero él pensó ahí que, en favor de Mérida, se entiende, él pensó ahí que era su gran logro. Yo, como sigo pensando que no ha hecho nada en los años que ha estado alcalde que le dé un sitio para la historia, pues lógicamente se agarró a esto. Yo pensaba que iba a ser una laraca, un flash, de darle 4 euros, X euros a los amiguetes, y bueno, ahora lo encuentro sinceramente en una línea más interesante, más práctica, en el momento en que la Junta, el Ayuntamiento actual, la Junta actual lo ha entendido en esa medida, no una medida propagandística, tampoco es una cuestión como para tirar grandes cohetes. Pero si hubiera sido por eso, aquí en Mérida tendríamos que haber metido toda la artillería mundial cuando se creó Patrimonio de la Humanidad, por ejemplo, ¿no? Y no nos dimos tanta importancia en aquel momento. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que bien, es un elemento que complementa, aunque hay otros elementos que lógicamente son los que tienen que conformar la gestión. Y por ejemplo, ya que hemos hablado de la Universidad de los Andes, yo sigo abundando en que Mérida, la presencia universitaria tiene que ser una realidad ya inaplazable. Bueno, pues es una demanda que vas a tener siempre, ¿verdad? la universidad en Mérida. Decíamos que precisamente el objetivo es situar a Mérida y a Extremadura, por ende, en el mapa turístico de la gastronomía iberoamericana, es decir, que todo aquel turismo que proceda de ese continente, pues le suene algo más la ciudad de Mérida y Extremadura para poder acercarse precisamente y poder ganar un poco más de peso turístico. Juan. Bueno, yo no estoy muy cualificado en este tipo de cosas, pero considero que todo lo que sea participar en cuestiones que den una proyección internacional a una localidad como Mérida y por supuesto a Extremadura es importante, siempre que esto sea aprovechado por las instituciones para fomentar pues las relaciones de manera importante, ¿no? Y en este caso, pues de acuerdo a lo que se deduce de lo que está comentando Antonio, es una cuestión que el Ayuntamiento de Mérida debe aprovechar y la Junta de Extremadura debe potenciar con todas las posibilidades que haya, ¿no?
Precisamente el presidente de... Perdón, ha venido el secretario, porque el presidente es Luis María Ansón, de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, pero ha venido el secretario general, que es Alfonso Marín. Ha dicho que es una oportunidad importante para, no solo para la ciudad, sino para Extremadura, para poder acoger más turistas. Y de hecho ha destacado esto como un evento de lo más natural, porque dice, todo turista viene y tiene que comer, y además querrá comer bien. Además yo creo que, ya digo que con mis pocos conocimientos, Extremadura en este aspecto quizá está poco desarrollada en la cuestión de proyecciones gastronómicas. Importante, ¿no? Juan, ciertamente, porque este tipo de capitalidades se han asociado a estrellas Michelin, a ciudades que tienen una restauración, un nivel de restauración muy importante. Pero ha dicho una cosa Alfonso Marín importante, y es que dice, hasta ahora este tipo de capitalidad los estaba ese tipo de ciudades que tenían estos restaurantes vía Michelin que trabajaban con productos extremeños. Dice, ahora es cuando tiene la oportunidad Extremadura de demostrar lo que tiene, ¿no? Precisamente con esos productos extremeños. Bien, en fin, esperemos que sea todo un éxito. Se va a dar el pistoletazo de salida, como decimos ya, con esa Asamblea General de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que se va a celebrar en octubre, probablemente, todavía no está confirmado, pero probablemente, y con la presentación en la Casa de América. Nosotros vamos a hablar ya de otra cosa. Decíamos que íbamos a hablar de economía, íbamos a hablar de dinero, pero también vamos a rescatar uno de los proyectos que tenía en su programa electoral Guillermo Fernández Vara, que era la reforma del Estatuto de Capitalidad, perdón, del Estatuto de Autonomía, estoy ya obsesionado con la capitalidad gastronómica, del Estatuto de Autonomía, para ganar peso la participación ciudadana en la vida política de la región. No lo va a tener fácil, puesto que ya el Partido Popular ha anunciado que no va a votar a favor de esa reforma del Estatuto de Autonomía. Guillermo Fernández Vara quiere reformarlo, entre otras cosas, para rebajar el umbral de la iniciativa legislativa popular. Para hacer una LP, ahora mismo hacía falta una carta de aval de 45.000 firmas. Creo que me habías dicho, Juan, tú, que eran 5.000 solo menos que Cataluña, con 7 veces más habitantes que Extremadura. En Cataluña, para la ILP, se necesitan 50.000 firmas, y aquí en Extremadura... Con 7 millones de habitantes. 45.000 firmas, o sea que la proporción es tremenda. Un 1% que sobre el censo, estamos hablando de unas 8.860 firmas, es decir, es un número, bajar de las 45.000 a 8.800 es un número muy importante. También se pretende modificar este estatuto, o al menos lo pretende Guillermo Fernández Vara, para crear un registro de programas electorales en el Parlamento Autonómico, eliminar los aforamientos de los parlamentarios en asuntos que nada tengan que ver con su vida de función pública y modificar circunscripciones electorales. No sabemos si ahí habla de, no sé si tú nos puedes ilustrar un poco más, de una circunscripción electoral única o una división distinta. Ahí se está hablando de otras opciones. Y, hombre, yo entiendo que ese es un tema complicado, que hay que hacer simulaciones, ver las circunstancias concretas en cuanto a porcentajes. Se está hablando se están estudiando distintas formas, pero vamos, en todo caso, en su momento se presentarán, entre ellas lo que pueden ser las circunscripciones de menor escala. Llegar a circunscripciones comarcales, sí. Posiblemente. Bueno, comarcales o de ámbitos urbanos poderosos. Determinar unos distritos electorales. Exacto, distritos, efectivamente. Por ejemplo, Cáceres, Badajoz, dentro de Badajoz, 2 o 3 distritos. Lo que son los distritos, por ejemplo, en otros países. Y en Cáceres, otros 2 o 3 distritos, exacto, en proporción al número de electores en exacto, ciertas zonas y tal. Ese es el tema. Pero es una cuestión que está ahí, que yo no puedo pronunciarme al respecto. ¿No creéis que esto, que por otra parte es positivo, porque aumentaría la representatividad de toda la región en la Cámara extremeña, pero ¿no crees que dificultaría aún más la posibilidad de formar gobierno, tal como está estratificado ahora el panorama? Yo creo que, pienso que el hecho de que haya más circunscripciones electorales, con la posibilidad de elegir, de tener más escaños, creo que es, desde mi punto de vista, me parece que es más democrático el hecho
de que haya pocas circunscripciones electorales o que esas circunscripciones electorales sean nominales, así con una sola persona, eso lleva más al clientelismo, lleva más a elementos menos democráticos. Me parece a mí que es una opinión sin mucha reflexión, ¿no? Pero creo que el hecho de que, por ejemplo, haya circunscripciones electorales a nivel de la comarca, da una relación con el ciudadano del escaño o de los escaños, según vaya a haber un escaño o varios escaños en ese distrito que se haga, ¿no? Con los ciudadanos es una relación más próxima, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Y después otra cuestión que es un elemento que, digamos, que profundiza en la cuestión democrática es la eliminación de los aforamientos de los parlamentarios. Yo creo que eso es una cuestión que debe hacerse ya, ¿no? Tanto a nivel del Estado, en Congreso, Senado, como en los niveles autonómicos, ¿no? Y de hecho, hoy por cierto, hemos conocido la noticia de que el diputado de Podemos que irrumpió en la sede de Televisión Española en Extremadura, Eugenio Romero, renuncia a su aforamiento en ese proceso que se ha iniciado contra él por esa acción. Sí, yo creo que son cuestiones importantes. Y el hecho de que se disminuya el censo de electores necesarios para presentar una iniciativa legislativa popular, yo creo que es importante también, ¿no? Pues son cuestiones que acercan la democracia, que posibilitan más participación. Ahora bien, el hecho de que se necesiten 43 diputados, me parece, ¿no? Las 2/3 partes, efectivamente, son 2 tercios que hicimos anteriormente. Yo creo que el hecho ese, el Partido Popular, según veo, está comentando que no va a entrar a apoyar esa reforma del Estatuto de Autonomía. Entonces es un obstáculo insalvable eso, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que el tema del aforamiento es una cuestión ya demasiado cantosa, demasiado inaceptable. Respecto a la iniciativa legislativa popular, totalmente de acuerdo en ese. Y respecto del tema de circunscripciones electorales, siempre ha habido un planteamiento que lo desborda en cierta medida, y era la circunscripción única. Por una razón simple, ¿no? Porque sobre la vieja división de Javier de Burgos de la provincia, que tiene un carácter más de tipo caciquil, más de control centralista, de un modelo centralista, excesivamente centralizado, pues ese tema está muy superado. Y en un territorio como este, con la escasa población que tiene, te pongas 1 millón de habitantes y 42.000 kilómetros cuadrados, las cuotas provinciales no parece que tengan un sentido ya, porque el territorio es otra historia, no puede estar sujeto a ese juego de equilibrios puramente provinciales, que es un modelo, en mi opinión, bastante superado. Otra cosa es la conveniencia de un proceso de desmontaje, valga la expresión, porque en otros sitios se han desmontado diputaciones, por ejemplo, y no. Pero bueno, al margen de las diputaciones, la cuestión de la circunscripción única es una cuestión que mucha gente ha tenido muy clara, por razones de la identidad de una región, por razones de los objetivos conjuntos de una región, y por razones del puro sentido de pertenencia, el sentido identitario y la funcionalidad respecto de lo que es una unidad geopolítica nueva en el marco de la organización del Estado, ¿no? Y entonces ese tema conviene verlo con mucho cuidado. La otra cuestión también se sopesa. El problema es ver cómo se superan en esos niveles los límites del porcentaje de entrada, los porcentajes mínimos, el número de votos, y si realmente favorece a quién favorece el modelo, si a los partidos grandes, los partidos chicos, y ese tema hay que verlo con sentido constructivo. Yo creo que cuando esté encima de la mesa una propuesta para estudio, habrá que considerarlo en su momento. Yo ahora mismo no tengo más datos al respecto. Bueno, de todas formas, todo parece indicar que no va a salir adelante, porque como has dicho, ya te ha adelantado antes Juan Viera, necesita el apoyo del Partido Popular sí o sí. Son 43 diputados, esa mayoría cualificada, y de momento su presidente, José Antonio Monago, ha dicho que no se va a prestar, o que no cuenta al menos con los votos del PP. Bien entendido. Ha dicho que entiende esta reforma que quiere impulsar Vara como una propuesta para unos que quieren cambiarlo todo, ha dicho literalmente, y otros que quieren contentar a quienes quieren cambiarlo todo. Son
ha dicho las hipotecas de Vara con Podemos las debe pagar Vara. Así lo ha dicho textualmente José Antonio Monago. Sí, y una cuestión importante en esto de las circunscripciones electorales es la asignación de escaños, que es importante, si la circunscripción es única, que haya un número importante, ¿no?, de escaños, con el fin de eliminar pues esto que comentábamos antes, el caciquismo, el clientelismo, mudado a las circunscripciones uninominales, ¿no?, en donde solamente hay un escaño y no lo sé. Quizás es un tema bastante complejo y para estudiar en profundidad. Sí, y en relación con lo que ha planteado Monago, hay algo dicho objetiva y políticamente que le traiciona, porque él planteó una reducción brutal del propio Parlamento extremeño en un territorio muy complejo, muy sencillo en su desarrollo y muy sencillo en el desarrollo común, el desempleo común, y muy complejo en las identidades muy puntuales de ciertas zonas que deberían tener una representación. Y en ese sentido él planteó una vía, que es la que ejecutó Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, que era una vía al final le pasó absolutamente factura, arbitraria. Pero al final le pasó factura a Cospedal. Claro, era una vía absolutamente arbitraria, un tanto caprichosa, en mi opinión. ¿Por qué? Porque Extremadura, no nos engañemos, son 42.000 kilómetros de territorio. Extremadura puede tener mañana, y eso es un elemento identitario, el territorio, la tierra, aquello del poeta, la patria es la infancia, claro. Es decir, lo identitario, el sector, la razón de pertenencia. Y luego está la población. Pero este espacio existe como tal espacio. Y tuvo en el 59, cuando el plan de estabilidad tenía 1,5 millones de habitantes. Y si hubiera tenido el mismo tratamiento de Cataluña, tendría 3 millones. Y eso es una realidad. Entonces tú no puedes subvertir esa realidad inventándote, porque estamos en Almoneda, en regresión, cogemos una cámara, aquí ha habido una cámara que no ha cobrado nadie. Yo estaba en una cámara de la legislatura y no cobraba nada. Cobraban los actos de representación, las dietas o la asistencia. Yo estaba en la Junta Preautonómica y cobrábamos, no teníamos sueldo. Es decir, ¿por qué no puedes tener una cámara donde el común sea el voluntarismo y no el profesionalismo? En aquel tiempo en el que decía para que toda la Junta que había una caja de zapatos, ¿no? Claro, como si tienes un parlamento de 130 o 140 parlamentarios. El problema es los costos y el factor de voluntarismo que haya, y no de voluntarismo, que parece ser que ha sido en gran medida el factor dominante. Que tampoco es una locura de dinero, dicho sea de paso. La valoración que hace esta gente que ha hecho la Cospedal y compañía para reducir el Parlamento no es una valoración económica ni nada de eso, es una valoración de carácter político. Eso está más claro que el agua. Mientras menos haya, mejor. Y si solamente pudieran estar ellos, muchísimo mejor todavía. O sea, es una valoración política totalmente antidemocrática, vamos, es que es lo que nos soportan, ¿no? Claro, pues por eso, Juan, si eso se traslada, el miedo siempre debe tener. La duda es lo más democrático siempre, y el factor prevención también. Si trasladamos ese concepto que tú has planteado, de carácter real, resultante, procedimental, de que en una circunscripción tienes menos opciones de juego representativo, pues entonces habrá que estudiarlo con detenimiento. Eso. Nosotros hemos sopesado esos temas de CESIE, y estamos, pues bueno, nuestro socio PSOE tiene un planteamiento. Bueno, lógicamente nosotros somos leales a PSOE, absolutamente leales. Y tenemos un planteamiento, hemos dicho siempre que el PSOE debe ser la columna vertebradora del centro izquierda. Lo tengo muy claro, pero hay que estudiar las cosas. Hay que estudiar las cosas, porque si no, no tiene sentido el juego inteligente de la política. Y por lo tanto, volviendo al hilo que tú decías muy bien, ¿por qué no podía haber un Parlamento extremeño con 130 diputados? Si había un factor voluntarista, un factor tal, pues como eran las Cortes de Castilla, donde había, en fin, perdón por la... No, en cualquier caso, esto veremos qué desarrollo tiene y en qué se queda, porque indudablemente si no hay negociación, y de momento parece que no lo va a haber con el Partido Popular, pues no va a poder salir adelante esa reforma del Estatuto de Autonomía. Pasamos a los números, porque ya se están barajando las posibilidades que se van a plasmar sobre el papel de los presupuestos generales de la Junta de Extremadura para el año 2016. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, ha comparecido ante la Asamblea y ha explicado cómo van a ser los presupuestos de 2016. Los ha calificado como austeros, pero sobre todo plausibles.
acordes, dice, con el objetivo de estabilidad presupuestaria que le han marcado y con un compromiso muy importante, que es el de no recortar en servicios esenciales. El nuevo gobierno parte de una situación de incumplimiento, ella ha dicho clamoroso incumplimiento de los objetivos de estabilidad, por los que ha sido advertido ya por parte del Ministerio de Hacienda, y de ahí la reunión que mantuvo con Montoro a final de agosto, y precisamente a los que se añade ahora una nueva misiva que vuelve a recordar el incumplimiento, en este caso no ya solo de estabilidad presupuestaria, sino de tesorería con el pago a proveedores, sobre todo en el Servicio Extremeño de Salud, en el que debe ya 450 millones de euros a proveedores, y ha dicho que la deuda pública en Extremadura, además, Pilar Blanco, alcanzó el 18,7% cuando tenía autorizado el 17,9% de estabilidad con respecto al Producto Interior Bruto. Ha dicho que habrá que buscar fórmulas de financiación para el déficit excesivo de este año 2014. Un acuerdo con el Gobierno central que permita la formalización de un préstamo con el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. Por tanto, ha pedido más financiación para ese déficit excesivo del año 2014. No va a ser fácil cuadrar las cuentas de 2016. Bueno, en 2015 el cierre del ejercicio va a ser difícil, pero el presupuesto de 2016 lo puede complicar o puede verse mucho más complicado. Sí, yo, la cuestión esta del funcionamiento económico de en este caso de la autonomía extremeña, de Extremadura, pues no se puede ver de una manera total, de forma aislada, ¿no?, sino que tenemos que verlo dentro de lo que es el conjunto del Estado español, ¿no? Y lo que es indudable que hoy por hoy la financiación de ese Estado es una financiación regresiva, en donde lo primero que hay que plantear es obtener ingresos mediante una reforma fiscal, combatiendo el fraude fiscal y todo lo demás, que permitan aumentar los fondos económicos a las autonomías, en este caso a Extremadura, ¿no? Pero en la situación actual que estamos, yo entiendo que a la Junta de Extremadura le debe ser dificilísimo cuadrar las cuentas, porque, entre otras cosas, la capacidad autonómica para aumentar sus ingresos en base a impuestos y todo lo demás, creo que no es que es mínima, ¿no? En ese aspecto es mínima. Y la dependencia viene del Estado. Si del Estado se reciben pocos fondos, se recibe poco dinero, por la situación en la que estamos y por el propio funcionamiento del Estado, es indudable que cuadrar las cuentas en Extremadura va a ser muy difícil, y al ser difícil cuadrar las cuentas, va a ser muy difícil poder mantener una educación de calidad, una sanidad de calidad y unos servicios de dependencia. O sea que eso, yo eso lo entiendo, la gran dificultad que va a tener. Y en este caso, lógicamente, la situación conlleva ir al Fondo de Financiación Autonómica a pedir dinero para poder salvar, pues, el déficit y la deuda pública que han creado esta gente, el gobierno de Monago, ¿no? Pero va a ser, creo que va a ser muy difícil mantener todo esto si la situación económica de este país y los fondos que se transfieren del Estado a las transferencias a las autonomías, en este caso a Extremadura, pues siguen como están. Yo creo que en esa situación va a ser muy difícil mantener una educación, aumentar el número de profesores hasta recuperar lo que se ha perdido, financiar la sanidad, el pago a proveedores, todo lo demás. Parece ser que hay, según estoy viendo, una deuda ya de 600 millones de euros, un fondo, un agujero negro por ahí de 600 millones de euros, ¿no? Que recuperar ese dinero... 600 millones de euros de ingresos que se han presupuestado y que no están. Va a ser muy difícil. Y al mismo tiempo veo que el dinero que va a transferir el Estado este año es menor que el que dieron el año pasado. En los presupuestos generales del Estado viene un 4 y pico % de fondos menos que el año 2015, para el año 2016. Y según veo, vienen 360 millones de euros aproximadamente, y de esos 200 millones se destinan ya de por sí al AVE, lo cual quiere decir que es un dinero que está muy bien, pero
no es desde mi punto de vista, no es una necesidad urgente que tenga Extremadura ahora mismo, que hay otras exigencias en nuestra comunidad. Después hablaremos de eso, esto, Juan, ¿no? del ferrocarril y de la AVE, porque este lunes hemos tenido precisamente a Ángel Caballero, que es un técnico especialista en la materia aquí, nos ha aportado muchas cosas, y hoy, por ejemplo, el consejero de Economía e Industria, José Luis Navarro, ha dicho también cosas al respecto, pero vamos a seguir con los presupuestos. Yo creo que en este tema, vamos a ver, este es un asunto complejo y tiene muchos flecos y exigen un análisis serio, un análisis muy puntual. De hecho, hay un elemento fundamental en toda esta historia, es la huida hacia adelante, la huida presupuestaria de Monago, consecuentemente la huida de Antonio Fernández y la trágala de Clemente Checa, con un elemento que sí, la ingeniería financiera, pero yo soy alcalde de una ciudad, y nosotros sabíamos cómo se funcionaba durante 3 años y medio, y la encontré que no podíamos pagar ni la nómina. Había elementos que funcionaban sobre el juego de la confianza. Había un banco de crédito local que te permitía ir a crédito, incluso para operaciones de tesorería, en base a tus operaciones liquidadas, en base a realidades, como el que va por una hipoteca con un hecho real hipotecable, justificable, respaldable, que respalde. Entonces, en fin, hay una serie de juegos que aquí en este tema yo me da la sensación de que hace falta un nuevo marco en el que el elemento jacobino, el Estado, como elemento factor, levadura, intermediador, tenga un planteamiento, y el resto también puede haber en orden a las nuevas políticas que se van a plantear. Yo tengo confianza absoluta en que este gobierno va a salir adelante con el tema, pero se ha encontrado una hipoteca, porque Monago se creó un agujero, hablando en términos vulgares que no entiende la gente, similar al que se había producido en 20 años anteriores, lo cual es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. En consecuencia, es verdad que este es un tema que tiene que resolverse en base a una serie de factores. Primero, la imperiosa obligación de mantener los servicios básicos de sanidad, de educación, sin ningún tipo de género de duda. ¿En qué medidas? Bueno, pues ¿con qué elementos? Hombre, Extremadura es una región que tiene, y eso desarrolla otras políticas, incluso fiscales, es región objetivo 1. Está por debajo del 75% del PIB medio per cápita europeo. Y consecuentemente con ello hay un factor teórico de solidaridad que tiene que aprovechar, que tiene que propiciar el propio Estado que la recibe de Europa. Es verdad que se articula por concreciones concretas de planes FED, X, ¿me entiendes? Lo que sea. En consecuencia. Y de que, por cierto, Guillermo Fernández Vara ha dicho que no se dedicarán o no las va a destinar a rotondas, claro, sino a empleo. Claro. Habrá que ver el fondo de liquidez autonómica, y habrá que ver la fiabilidad a largo para permitir una vía porque evidentemente esa es una cuestión que tiene que garantizarse, porque la aventura, la irresponsabilidad política de Monago con respecto a este tema, o del gobierno anterior, a dejar nombre con respecto a este tema, evidentemente no puede pagarla ahora el ciudadano de a pie, y consecuentemente con ello también esta región debe de sobrevivir con sus servicios básicos por encima de este tema. Servicios básicos, solidaridad europea interregional, fondo de liquidez autonómica, sobre todo ese tipo de juego, región objetivo 1, tiene que plantearse este tema, y evidentemente sobre ese tema vamos a estar trabajando todos los que podamos aportar algo en este tema, sin duda alguna. Posiblemente habrá que hacer mucha más pedagogía de esta cuestión, en la medida en que la ha hecho bien Juan, y en la medida en que estamos de acuerdo desde una perspectiva progresista en que este tema hay que reconducirlo. Porque claro, lo que se ha producido curiosamente con un partener, con un socio, entre comillas, un socio de oficio, de facto, que era Izquierda Unida, que era Pedro Escobar. Ahí. Y lógicamente esto no se entiende. Eso no lo entiende. Yo no lo entiendo, yo que soy alcalde de una ciudad con entidad. Y he tenido que hacer presupuesto, y he tenido que buscar recursos, y he tenido que hacer. Claro. Entonces, posiblemente hay instrumentos que hay que recuperar. ¿Qué va a ser el fondo de liquidez autonómica? ¿Qué va a ser? ¿Por qué no hay una estructura de banca que permita otra mayor fiabilidad y tesorerías incluso, o créditos en corto, en base a las obligaciones liquidadas? No en base a fantasía, en base, porque claro, esta región puede. ¿Y qué libertades pueden tener las comunidades autónomas? Bueno, todo eso, pero la realidad es que Monago es una herencia envenenada, tremendamente envenenada. Y este es un tema que tendrá que lidiar el nuevo gobierno, y ahí tendremos que apoyar todos los que entendamos que hay factores que son intocables. Pues veremos cómo quedan los presupuestos. ¿Una aportación más, Juan? Sí, hay cuestiones que
bueno, que son básicas para que Extremadura salga adelante, que lo hemos comentado ya en muchas ocasiones. La necesidad de que el gobierno de Montoro, en vez de andar con tanta ridiculez y todo lo demás, haga un plan de inversiones públicas necesarias para Extremadura, un plan de empleo público que se está reclamando y que creo que Guillermo Fernández Vara ha exigido algo de esto, ¿no? La necesidad Totalmente. de un plan de empleo para salir un poco de la situación en la que estamos ahora mismo aquí en Extremadura, ¿no? Entonces, como tú decías antes, todo esto hay que verlo dentro de un marco general, y ese marco general es un gobierno realmente progresista en este país, que a ver si es verdad que en noviembre se produce, en diciembre lo tenemos, ¿no? Con una reforma fiscal adecuada, una lucha contra el fraude fiscal, programas para desarrollo de las comunidades más atrasadas como puede ser la nuestra, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo necesario como el comer, ¿no? Mientras tanto, con el gobierno que hemos tenido del señor Monago, del Partido Popular, un gobierno basado en la retórica, en la propaganda, sin solidez de ningún tipo, a lo único que nos ha llevado, pues eso, a tener que hacer un esfuerzo ahora, que habrá que hacerlo por parte de la Junta de Extremadura, para recuperar pues todo lo que se ha machacado la educación, lo que se ha machacado la sanidad, el gasto farmacéutico, la dependencia, etcétera, 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 ¿no? O sea que... Bien, hablamos, como decimos, ahora del ferrocarril, porque el consejero de Fomento, de Economía e Industria, es que tienen ahora al refundarse a tantas consejerías, tienen unos nombres extremadamente larguísimos. Consejero de Economía e Industria, que es como se llama literalmente, José Luis Navarro, en una comparación de petición propia en la Asamblea de Extremadura, ha hablado sobre un elemento clave en el crecimiento de la región, y es un plan de impulso económico para incentivar la demanda en la comunidad autónoma del ferrocarril. Esto es importante, indudablemente, sobre todo después de haber conocido, ya lo hablamos el pasado lunes, las intenciones que tienen el gobierno luso y el propio Adif con desviar esa línea tan importante y vital para Extremadura como es el enlace Madrid-Lisboa por Salamanca en lugar de por Extremadura. Sí, sí, vamos, y es que me parece que es la asignatura pendiente sobre la mesa. Un ferrocarril que sea funcional, que sea instrumental, no necesariamente el AVE, que puede ser una resultante final, si se quiere, pero la necesidad imperiosa, o sea, inmediata, a corto o medio plazo, de un ferrocarril funcional que vaya a 180, que vaya a 100, que la pueda meter en una relación con el resto de los territorios. Y es más, y estudiada con los ejes históricos, el eje Badajoz-Puerto Llano, el eje... La Ruta de la Plata, a pesar de que Fernando Pizarro, el alcalde de Plasencia, ha hablado de caminos verdes, no estoy de acuerdo. La Ruta de la Plata que llega hoy hasta Plasencia, hay que darle un empujoncito más y recuperar ese viejo corredor del oeste, del centro-oeste, que podía ser un elemento sugerente para Portugal para crear muchas hijuelas en relación con un ferrocarril cantábrico o atlántico-mediterráneo. Claro, es que eso es vital. O sea, es decir, todo ese ferrocarril existe. Es verdad que el tramo de Mérida a Sevilla es un desastre, hay que vale, pero está hasta Plasencia y luego está esa Astorga. ¿Cuál es el problema? Lo que hay que es reensamblar ese espacio intermedio. ¿Qué ese espacio intermedio tiene? Es un problema, no. Antonio, es un problema de Castilla y León, no de Extremadura. Ese es un problema de hacer así. Hay veces que las decisiones son obcecadas, son frontales, y pasionales. Pero esta es una cuestión que yo comparto con Guillermo. Guillermo Fernández Vara. Es necesario que este tema aflore encima de la mesa, por encima de estas derivas que hemos tenido en los últimos años y por la culpa de todos tengan, que todos tengan este tema. Pues el ferrocarril se ha ido dando, y ahora el ferrocarril aparece como un elemento de deseo, ¿vale? Nosotros queremos un ferrocarril que nos lleve a Lisboa, que nos lleve a Madrid, que nos lleve a Sevilla y que nos lleve al mundo, y que nos lleve por Brazatorta, o sea, por Alborchón a Córdoba, que le faltan recuperar el Muriano y llegar a Córdoba, y enlazar desde ahí a través del Chorro con Málaga, con todo el mundo del Mediterráneo, y los potenciales turísticos que pueden venir aquí a la gastronomía ibero-americana del año que viene, los cientos de miles de colonias residentes que hay en la Costa del Sol, en toda,
que hay ciudades donde un tercio son residentes extranjeros que votan, que están empadronados, que votan, hombre, y que no quieren venir en un coche, quieren venir. Ese es el juego, vallar el territorio. Y el ferrocarril no es dejar los espacios intermedios muertos. Es decir, yo comprendo que en el tema pasional, el tema del ferrocarril soy pasional, porque no hemos criado junto a las máquinas de vapor, aquí en Mérida, que se reparaban aquí de críos. Y esa pasión existe. Pero efectivamente, eso es urgente, urgente, urgente. En la línea, como entendemos mucho, como entiende Juan Viera, como entiende mucha gente. Una solución a corto o medio plazo, ya. Ya. Tú decías antes algo del AVE, pero estamos hablando de algo mucho Sí, más que el AVE, yo creo que de un plan de infraestructuras ferroviarias la malla ambicioso. que habla Antonio de la comunicación de Extremadura entre sí y con el resto de las comunidades de este país, con el resto de la geografía nacional, es totalmente imprescindible, es básico, ¿no? Incluso antes que la creación de la financiación del AVE, ¿no? Que decimos que se lleva casi el 60% de los presupuestos generales del Estado, que vienen a Extremadura, ¿no? Los 360 millones que nos van a dar, ¿no? Yo creo que Extremadura, un desarrollo de los ferrocarriles, comunicando las diferentes zonas de Extremadura y abriéndolo de cara al exterior, es totalmente necesario y es una, digamos, es un apoyo también al medio ambiente, ¿no? A tantas carreteras, tanto consumo de combustibles fósiles, etcétera, ¿no? Y creo que el ferrocarril pues sería muy importante incluso para todo el desarrollo económico y las comunicaciones tan necesarias en el transporte de viajeros, ¿no? Indudablemente, y aquí tuvimos a Ángel Caballero, vuelvo a remitirme a esa picota del pasado lunes, un ferrocarril electrificado, no diésel, con una plataforma. Él hablaba, diferenciaba entre infraestructura y superestructura. Infraestructura es lo que va debajo de la vía, superestructura es lo que va encima de la vía, es sobre lo que se está actuando en esa línea de alta velocidad, en principio, que va a venir desde Madrid hasta Badajoz, pero que en cualquier caso no está electrificada, y eso es muy importante. Es la diferencia entre un tren normal y un tren rápido. Sí, pero es que aquí hay muchas líneas. Por ejemplo, y aparte hablaba de los capilares, pero efectivamente. Hay que hablar con propiedad de todo. Aquí se plantea una cuestión absolutamente kafkiana en el tema de transporte de mercancías. Lo digo con todas las consecuencias. Es decir, el cuarto o quinto puerto de Europa es Valencia. Inmediatamente Algeciras. Algeciras es más puerto que Sines, como de aquí a Lima. Algeciras es nuestro puerto porque juega en el territorio español y en la estructura administrativa de España. Pero para llegar a Algeciras tenemos un grave problema, que es el trazado, el tramo Mérida-Sevilla. Mérida-Zafra-Sevilla, o sea, Mérida-Zafra-Huelva, Mérida-Zafra-Llerena-Sevilla. En fin, es un tema que hay que resolver, esos 200 kilómetros. ¿Por qué? Porque eso sería una salida fantástica. Algeciras es el gran puerto del sur de Europa. Ni Vigo, ni Sines, ni Barcelona. Algeciras. Aquí tenemos uno más cerca también. Algeciras. Que es un Huelva. Bueno, Huelva. No, pero... Y tenemos línea directa de ferrocarril. O Huelva, me da igual. Pero el gran puerto, entre los 10 grandes puertos de Europa, Valencia, que creo que ahora mismo es el quinto, de Europa, de Europa. Inmediatamente, el sexto o el séptimo, Algeciras. Es que Algeciras mueve sí, todo, mueve todo, la comunicación, toda la relación, toda la relación de contenedores con el mundo entero. Sí, es cierto. Algeciras es el gran puerto, que alguien lo vea, que alguien lo entienda y que entienda también que activar la línea de Mérida a Sevilla es vital. Curiosamente hay un tema anecdótico que parece bueno, Mérida, Sevilla y el norte también, ¿no? Antes se decía que no se arreglaba la línea de Mérida a Sevilla porque entonces el Corte Inglés de Sevilla se llevaba a todos los comerciantes hace 30 años atrás. Absoluto kafkiano, porque ese segmento de relación viajera con Mérida, con Extremadura, con Mérida como puerta de Extremadura, como eje centro, cruce de los ejes de autovías y de caminos, podía ser, perdón por la expresión, la de Dios. Podía ser la de Dios. Es decir, el que Sevilla, con una área metropolitana de más de 1 millón de habitantes, se pudiera meter aquí en hora y media. 2 horas. No 5 horas para ir a Sevilla. 2 horas.
suficiente. Porque yo en mi coche, en mi perolito, tardo 1 hora y media a Sevilla. 1 hora y media. 120, 1 hora y media. Es decir, si alguien viene tranquilamente con sus bonos de jubilado, con sus bonos de tal, con sus bonos turísticos, con sus bonos de tal, y se viene a Mérida, a ver el museo, se va a Cáceres, se va a Plasencia, hace una ruta, porque el tren vuelve a estar de moda, que no nos coja mirando para otro lado. Y yo creo que hay que empezar por potenciar esas líneas. Y la línea de Ciudad Real es una línea vital. Es una línea vital con todo el corredor mediterráneo. Indudablemente, porque no solo hay que pensar en viajeros, sino en mercancías también. Hombre, es que es más importante hoy casi que el pensar en viajero. mercancías que en viajes. Efectivamente. Es que o tan importante, perdón. En la cuestión ferroviaria, de las líneas ferroviarias, yo creo que han quedado bastante olvidadas en este país. Nos centramos demasiado en las autovías, en el AVE, pero lo que es el transporte en general a través de las líneas de ferrocarriles y todo lo demás... Bueno, en las grandes ciudades no se ha perdido. Las grandes ciudades sí tienen una magnífica red de tren de cercanías. Estoy hablando de Extremadura. Pero aquí no, Extremadura está totalmente olvidado. Totalmente, sí, ¿no? Tenemos traviesa del siglo XIX todavía. Y es necesario totalmente la creación de esa malla que comunique unas localidades con otras y no tengamos que recurrir al transporte privado y podamos utilizar los trenes, ¿no? Además, claro, medioambientalmente es un factor positivo, ¿no?, para la no contaminación de nuestras... Indudablemente. Bueno, veremos en qué queda ese plan de impulso del ferrocarril, un pacto social y político del ferrocarril y un plan de impulso económico para incentivar la demanda, que es lo que ha propuesto hoy precisamente el consejero de Hacienda y Economía. Nosotros nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias a Antonio Vélez, gracias a Juan Viera y a ustedes, como siempre, agradecerles su atención. Mañana regresaremos en un nuevo espacio, una nueva edición de La Picota aquí en Televisión Extremeña. Que pasen una muy y feliz noche.